¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir por el camino de Boys Beyond Horizons. Ya estamos en los últimos episodios. Ya terminamos el episodio 10. Vámonos con el 11 y el último va a ser el 12. Va a ser bastante interesante. Ya en el final del episodio anterior, del 10, nos informó Dimash que iban a realizar el clásico viaje que hacen en cada ciudad nueva. Vamos a ver cómo se dividen en grupos, en parejas, en tríos, no sé, vamos a ver cómo se dividen y a dónde van a ir. Van a recorrer la ciudad de Astana, va a ser bastante interesante. Y todavía quedan esos duetos para el próximo episodio, que es el último, que yo ya pedí a todos los santos y dioses de que existan, que espero que se llegue a dar un dueto Nurjas Sai, Chengyu, y otro dueto Julia, Li Pei Link. Vamos a ver si sucede. Ladan Shu y Sang Xiyun también sería un dueto bastante increíble. Y bueno, vamos a ver qué dice el destino. Sería impresionante, ¿no? Que viéramos un dueto Li Pei Link Julia y otro Nurjas Sai Chengyu. Pero bueno, vamos a disfrutar de este viaje. Como saben, como siempre lo hemos hecho, este capítulo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte sale ahorita, la segunda parte sale mañana, porque son videos largos de 40 hasta 50 minutos, para que no se les haga muy pesado y puedan ver el video durante todo el día. Imagínense si les sacaran los dos videos el mismo día, no los terminaran de ver nunca, porque es pesado ver videos tan largos, y yo lo entiendo. Y pues bueno, ahora sí que, sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos. Vámonos con el presentador de la voz en off de Boys Beyond Horizons, a ver qué nos dice y a ver a dónde se van y qué paisajes nos muestran de la impactante y hermosísima ciudad de Astana. Así que vamos a darle play al video. 这里是龙眸壮骨颗粒冠名播出的升级地平线，龙眸壮骨颗粒健脾加钙地，科学入账膏。音乐旅途来到最后一站，阿斯塔纳。Astana。落地镜眼中，歌手们用真挚的歌声，打开了与这座未来之城的初相遇。为了迎接最后一场合作竞演，今天他们将再次并肩出发，遇见这座城市的多元与活力。Ahí mostraron dos parejas. No sé si vayan a ser las del dueto del próximo episodio, pero mostraron a Li Pei Lin con Prince. Es más interesante. Y otro dueto que se repetiría, que sería Julia con Nurcholpon, porque ya estuvieron ellas dos juntas cantando la de... creo que era Volare, una canción italiana. Sería, no sé... Digo, no está mal que estén ellas dos juntas, pero como que se repetiría, ¿no? Hubiera sido mejor algo diferente. Pero bueno, y Li Pei Lin con Prince. Digo, no sé si estas sean las parejas del capítulo que viene, nada más es un adelanto de lo que de las imágenes que nos mostraron. 所有的寻觅与相遇，只为在这次音乐之旅的最后一唱里，留下最默契的和声。 A través de este viaje he llegado a conocerlos a todos. Puedo sentir que ustedes han establecido una profunda amistad y complicidad. A continuación les anunciaremos las reglas de esta recopilación. Pasemos el micrófono al distinguido invitado, señor Sai Guching. Trabajo en parejas, pero en cuanto a las rutas, solo hay 3 rutas. Depende de ustedes elegir qué ruta de recopilación folclórica elegirán. El campus verde. Ok, ¿van a ir a una universidad? Julia quería ir a la universidad. ¿Van a ir a la Universidad Nazarbayev, algo así? A ver, déjenme regreso tantito. Julia va a ir. Yo imagino que Nurcholpon también va a ir.
正被年轻的声音接续传唱。As I'm still a student, I would like to go university. I heard a lot of things Sí, la Universidad Nazarbayev. about Nazarbayev, so I'm so excited to see what kind of that university. We go. Let's go. Yeah. 多彩中轴，沿着城市中轴前行，现代建筑的明快线条，金属与玻璃的璀璨光影，一步一景，看见年轻都市的多彩活力。我可以找一个本地人带我游阿斯塔纳。 ¡Wow! ¡Wow! Este dueto sería excelente. Oh, por favor, por favor. Todos los dioses de Boys Beyond Horizon, hagan lo posible. Este dueto sería increíble. Yo creo que este dueto sería el ganador sin duda, ¿eh? 那么，好主意，感受一下这个未来之都的风土人情。 Please buy for us souvenirs some. OK， 那我和努尔扎斯就决定选择阿斯塔纳。 Ok, se van a ir juntos Sai y Nurjaz a recorrer la ciudad de Astana. Wow. Ojalá que así queden las parejas. Julia con Nurcholpon. Digo, se repetiría, pero lo hicieron muy bien. Y Nurjaz con Sai. Ya no le puedo pedir nada más a los dioses del Olimpo. әрине осы соңғы қыдырғанымызда саймен бірге шықтық. Ары қарай да жақсы болады деген ниеттемін. Достығымыз нығая берсін. 粉色湖泊，远离阿斯塔纳的城市喧嚣，向西南160公里，遇见一片静谧的粉色秘境，在云霞漫入湖面的梦境里，聆听水天之间的纯净旋律。那我们去看大自然。我也想要去那个粉湖。喂 Together. Yeah. Sure. Oh yeah. Ok, en la última se van 4. Ladan Shu con Sang Shiyun y Li Peilin con Prince. Bueno, o sea, se van ellos 4 juntos. Entonces, se puede dar el dueto Ladan Shu Sang Shiyun, ¿eh? También sería un dueto bastante increíble, porque tienen estilos muy parecidos. Sang Shiyun, ópera tradicional china, y Ladan Shu, cantos étnicos. No sé, sería algo bastante interesante de ver. Y también en los estilos de Li Peilin y Prince se pueden conjuntar muy bien, porque los dos son baladistas pop y la verdad lo hacen muy bien. Va a ser interesante, pero yo me sigo quedando con ese dueto Nurjaz Prince, Digo, Nurjaz, Sai y Qingyu. Se van a ir a recorrer los lagos rosas. 我见过那么多湖，但从来没见过粉色的，所以一眼就选中了它，想去看到底是不是这样子。 ендеше университетті таңдаған Джулия және Нұрчолпон. Сіздермен бір құпиямды бөлісейін. Студенттік кездерді еске түсіру үшін сіздермен бірге мен де университетке баратын боламын. Ok, Dimash se va a ir a la universidad también con ellas. Go, 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 go. I have a lot of time. 祝福你们采风满载而归，带着你们的音乐的灵感，更加的了解彼此。 Wow, hasta ahorita me cayó el 20. Imagínense que lo que va a hacer esa universidad teniendo Dimash ahí. Wow, va a ser esto increíble. Van a estar Dimash, Julia y Nurcholpon en la universidad. Eso va a ser un caos. 因为这份情谊，让你们的表演更加的动人。 соңғы шешуші барлықтарыңызға сәттілік. Келесі кездескенше амандықта. Let's go. Hala. Salamat siz be. Саламатсыз ба? Саламатсыз бе? Salamat siz 都用哈语了是吧？入乡随俗。我先给大家发一下我们的旅行路书，来2本，一人1本。然后我先自我介绍一下，我是本次我们阿斯坦纳行。 Ella va a ser la guía para Nurjaz y Prince. Digo, Nurjaz y Sai. No sé por qué confundo a Prince con Sai. 我给大家发一下礼物。谢谢。客气。我们来也没拿什么东西。
啊，这个是阿斯塔纳的地标性建筑物。好，我就喜欢。Oh, les llevó 这是一个潘达熊猫。 unos regalitos, unos como pines 对，一个国旗。 y unos 对 panditas. 我们今天的旅程是从这边出发，一直到整个城市，然后我们看一下一些核心的建筑物。那我现在有一个问题给到大家：阿斯塔纳是在哪一年成为新首都的？请回答。 1997. 1997. Yo creo que les ha de haber preguntado, creo, porque no tenía subtítulos, en que cuándo se fundó la ciudad de Astana. Y Nurjas dijo 1997. O sea, no, realmente no tiene mucho. En el 97, ¿qué andaba haciendo yo? No me acuerdo. En el 97, no sé, alguna locura por ahí. 对了，对，是在19。 Bastante interesante el look de Tsai Ching-yu. El pantalón adentro de las botas. 97年，然后迁都过来的。我们现在所在的 Ok. Se trasladó en 1997 la capital a la ciudad de Astana. 位置就是阿斯塔纳的新城区。那么阿斯塔纳是分为2个城区的。 以一条河流为界，它的右岸是老城，左岸呢是我们的新城。 La ciudad vieja del lado izquierdo del río y la ciudad nueva del lado derecho. 我们可以先来看一下我们身后的这个建筑，它叫北京大厦。北京大厦 Es el edificio Pekín. 矗立在阿斯塔纳中轴线上。它由中国设计建造，是一带一路上的标志性建筑。它汲取了中国古代皇宫的精髓。 将东方美学的神韵融入了现代建筑之中，如今也承载着阿斯塔纳当地人的情感与记忆，见证着他们的相聚与欢庆。这也是中哈友谊生动的体现。没想到在哈萨克斯坦还能看到这么标准的中国传统建筑。那么下一站我们出发去巴伊德列克。好，走。 Van a ir a la torre de observación Baiterek. 出发。 欢迎大家来到哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。Я очень рад, что встретил вас. Я тоже. Очень приятно. Вы первый китаец, который меня понимаете. 我太伤心了。我不懂你说的什么吗？那我们出发去中轴线的第一站巴伊杰列克观景塔。OK， 我们到喽。我们现在看到的这个巴伊迪列克就是这条线上最著名的明星建筑物。Esta es la torre de observación Baiserek. 它的作用是什么？跟东方明珠一样吗？先来猜一下啊，就是第一眼你们看到它，觉得它像什么？像一个花儿。树是吗？哦，巢穴。好接近了，真的很接近了已经。鹰巢。这个 Baidirek 它翻译成中文就是生命之树。生命之树。对。矗立在阿斯塔纳中轴线上的核心地标，生命之树巴伊杰列克观景塔，高105米。传说中，神鸟萨姆鲁克在这里留下一枚金蛋，成为哈萨克斯坦国家独立、民族生生不息的精神象征。这座承载着游牧民族繁荣愿景的建筑，如今已通过高空观景台等文化空间，成为居民日常休闲观景、感受民族文化的重要场所。在这里，千年游牧底蕴与现代都市的共同活力，完成了最动人的江水共生。可以。只能到3楼。对，它3楼就直接到上面了。OK， хорошо。你们想试试吗Astana қандай әдемі. Мен ең сүйікті қалам Astana. Está diciendo Nurjas que su ciudad favorita es Astana. 哇，来吧，到了这么高的地方。对，我刚才有说到这边有一个中轴线，我们现在就在这个中轴线的最核心的地方。就是这个是中轴线。对，就是这一条线。阿斯塔纳中轴线展示了一座年轻都城自草原上崛起的未来之城。钢铁与玻璃的先锋语言，将千年游牧印记重塑为巨型建筑奇观。在这里，
古老游牧文明的深厚底蕴与现代都市的蓬勃活力，于极寒之地上实现了充满张力的碰撞与交融。这边就是总统府了，蓝色顶的那个建筑。它是比较欧式的一个建筑，你看它底下都是。Ok, ese edificio con la cúpula azul es la residencia presidencial. 可汗之帐啊，我们中国人一般叫他们可汗之帐或者是大帐篷，对，因为它的那个形状和大帐篷是一样的，然后它也是世界上最大的帐篷型建筑物，对。那边就是我们刚刚来的北京大厦，北京大厦，对。然后它前面的那个建筑是莫斯科大厦，这个是 Ese es el edificio Moscú. 中亚最高楼。为什么有这么多国家建筑？象征着各个国家之间和哈萨克斯坦的友谊。我们下面 Ok, cada edificio que tiene el nombre de un país simboliza la amistad entre esas dos naciones. 手印在上面。金手印。对，之前有听过啊，说是如果你的手的大小和这个掌它是能吻合的，然后上面就会奏乐。但是我之前还从来没有听过，我不知道是真的假的。我们谁先来？Кто первый? Go. 你的手跟这个掌印大小是一样的。Ok, está sonando el himno de Kazajistán. 我第一次听有音乐的，我也试一下。嘿，哎，我要试一下。哎，也算完美了。OK， 我们撤。OK。带着巴伊杰列克景观塔的幸运。Bastante interesante lo que estaba diciendo la guía, que si hay unas huellas en la parte de hasta arriba del mirador, que cada persona que va a visitar esto coloca su mano sobre la huella. Si su mano coincide con el tamaño de la huella que está ahí, empieza a sonar música, pero dicen que nunca la habían escuchado. Y ahorita que ellos tres pusieron la mano, empezó a sonar el himno de Kazajistán. 回想，另一组歌手在驶往校园的车上，正畅聊着彼此的求学经历。Now we're gonna go to university. Yeah. This year I started my second year of university. Then there are so many activities in Italy, universities, and I entered in a project bilingual in Italian and French. So now I'm studying at the University of Florence, and the next year I will be at La Sorbonne, one of the most important European university in Paris. Мен ошол келечекте композитор болгум келет деген максатым үчүн музыкалдык теорияга тапшыргам да. Мен да азыр аспирантурада окуп атам, улантып атам. 근데 негізі менің ойымша ән айтатын адам композиторлық қырыда болу керек. Композициямен айналысатын адам сәл-пәл ән айтудан да хабары болу керек. Жалпы айтқанда бір-бірінсіз өмір сүре алмайтын. Aquí está bonito lo que le está explicando Dimash a Nucholpon, porque Nucholpon le dijo que ella, como también quiere ser una gran compositora, está estudiando el arte de la música, y Dimash le está dando una explicación, ¿no?, de que está haciendo bien porque un compositor debe de entender de canto, debe entender de composición, de expresión, y le está dando tips y consejos que Dimash se sabe de memoria porque tiene no sé cuántos posgrados y cuántas licenciaturas en música, y aparte también es compositor. талант бір адамның бойынан табылуға соған. Siz композиторскийди Le está preguntando Nucholpon a Dimash que si está estudiando algún doctorado. окуп атасызбы докторантурада? Жоқ, докторантурада. Dimash dice que está estudiando un doctorado. Жаһандық өнер кеңістігіндегі Un doctorado sobre la cultura de Kazajistán. жоба қорғалып жатыр. Que se basa en la posición de la cultura kazaja en el arte mundial. We've arrived at the university. 哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学成立于2010年，是
También no tiene mucho la universidad, fue fundada en el 2010, la Universidad Nazarbayev. 中亚地区首屈一指的国际教育标杆。这所年轻的高校，汇聚了来自数十个国家的师生，多元文化的碰撞交融，为学术科研注入了开放包容的创新活力。而丰富的社团活动，则填满了校园生活，让这里处处洋溢着蓬勃的朝气。 Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Let's start our journey. I will briefly tell you about the history of Nazarbayev University. We are so excited to see Nazarbayev University. Yeah. 当歌手们带着满心期待踏入这片青春热土，还全然不知，一场由学子们精心策划的惊喜欢迎，正在前方等着他们。 Here. Ok, una sorpresa de bienvenida. Ya pusieron a bailar a todos. No sé, se me hubiera hecho interesante que este coro que está aquí dándole la bienvenida a estas tres celebridades, hubiera estado bien, no sé, que hubieran cantado canciones de Dimash. ¿Ustedes qué opinan? No sé, hubiera sido... Ver a todo ese coro cantando, por ejemplo, The Love of Tired Swans o SOS. No sé, ahorita se me ocurrió esa idea. Жарайсыздар. Керемет құтты болсын. Сол, керемет болды. Жарайсыздар. Welcome to Nazarbayev University. How do you like it so far? Wow, we are so excited to see your amazing university, and we enjoyed your singing, that performance. It was really fabulous. Thank you. Thank you so much for the praise. We are actually one of the oldest clubs at this university. Our choir was founded in 2012 by a student of ours. Wow. And are you the same major, all of you, or not? Actually not. No. We have students from all of the social sciences, like humanities, sociology, chemistry, so yes. Қандай мамандықта оқисыздар? Экономика. We're not musicians, we're not professional musicians, but we came together because we love music. Wow. I can already really feel the diverse vibe of this campus. Yeah, you're so good. You're so good. The most important is to enjoy. So if you enjoyed it, it's great. Oh, thank you so much. And you did an amazing job. It was so nice, so great to see you singing And dance with you. and dance with you. Yeah, it's so great. Yeah. Thank you so much. Then we can continue. Yeah, sure. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Thank you. Good luck. Wow.
Kazakh club. Ese es el club de baile de la universidad. Digo, obviamente los de la universidad al saber que iba a ir Dimash, obviamente le iban a tener algo preparado. Ya tuvimos la primera sorpresa, ¿no? Que fue el coro que lo recibió ahora el club de baile. Y todos los estudiantes de la universidad están rodeándolos, sacándoles fotos y todos muy emocionados. Students are not only focused on studies but also on music, and they can have some free time to relax in some spaces. That's so difficult for me. Керемет. Bravo.校园的惊喜还不止这些，纳扎尔巴耶夫大学有100多个学生社团，装着多样的青春色彩。而最能吸引歌手们的，当然还得是歌声啊。Don't come back no more. What you say? I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Es el club de canto. I'm from Italy, yeah. I'm from Kyrgyzstan. We're a new vocal club and we're discussing the world music. Oh! I'm a big fan of French music. French music? I come from Italy, but I go every month in France. So. Wow. So nice. Do you have any favorite song? I have many favorite songs. Yeah. Yeah. About Turkish music, I think it's close to us. Yeah, of course. I think Turkish music is very diverse. In fact, I usually perform Turkish songs because I studied in Turkish Lyceum. So, do you know Tarkan? Yeah. Ok. Este cantante que mencionó este chico, Tarkan, se llegó a hacer famoso aquí en México, no sé si en toda América Latina. Se llegó a hacer famoso en México por una canción donde daba unos como besitos. No sé si la recuerden. Fue como por allá de los 90s, inicios de los 2000, donde se hizo famosa esta canción y después ese cantante, gracias a esa fama, vino aquí al país. Pero realmente que yo recuerde nada más esa canción, se hizo famosa, así como el de Gangnam Style, que nada más por una canción se hizo famoso. Igual, él aquí en México, Tarkan, se hizo famoso por esa canción, pero fue solo ese éxito y ya no volvió a escucharse más. Y ahorita están cantando una canción de él. Pues es esa canción la que está cantando. Vean, da un besito. Ahí dan los besitos. Es esa canción, exactamente. We have international guests right now, so I think it would be worth mentioning Kazakh music. All of our music is somehow connected to celebrations or like the sense of unity. And I think, guys, we should perform some songs. Yeah. Let's dance together. Share some of your favorite music from your countries. Do you have guitar? This kind of. Okay, let's try to get this kind.
Okay. Ағылған күнді бұлақтай, жағылған түнді чырақтай, ырыстан бүткін ырым бар, ырдайын бүгін сұрақпай, баталы қызы қай. Wow, cómo se le queda viendo Dimash. Es que Nurcholpon tiene mucho talento, mucho, mucho. Açılım bu geçte, çaçılım bu geçte, surulup yürekten, sunulatır deste, kırgızda pırdalar, cıldızda pırdalar, koşulup pırdasa, gönülüm nurdana, ömrüm nurdana. Wow, ahí les interpretó una canción, creo que tradicional kirguisa. Ооба, ырдесте деген чыгарма бул эми. La canción se llamaba Tierra Natal. Биз бирибизди жакшы түшүнөбүз да. Ырдоо жөнүндө, жан дүйнөңдүн ачылуусу жөнүндө айтылат. Ошого мен абдан азыр сиздерди көрүп кубанып жатам. Чоң рахмат ушундай бизге көрсөтмө кылып бергениңиздер үчүн. So we have also many songs, beautiful songs from Italian artists that. Yeah, I love Jimmy Fontana. Oh, il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. That's it. Estaba cantando una canción de un artista italiano que se llama Jimmy Fontana. Some advices, like techniques. For singing? Yeah. You know, I think that Dimash can be, a better teacher. Y sí, tiene razón, porque ahí le preguntó a la estudiante, a Julia, que si les podría dar unos tips o técnicas o consejos de canto. Y como que se sintió cohibida porque dijo, ¿cómo les voy a dar yo consejos de canto si aquí tenemos a Dimash, ¿no? Y dijo Julia, no, yo creo que la mejor referencia sería Dimash, que él nos diera consejos de canto a todos nosotros. Teacher than me, but I'm also a student like you because I'm 19 years old and this is my, so I just sing and share emotions. You know, I don't think that I can share more of techniques because I'm still learning. Yeah, you just have to enjoy what you are doing, to play the role on the song that you're singing. Осы мектепке, университетке оралған кезде, осы студенттерді көрген кезде сіздің сезімдеріңіз қалай болды? Бәрі өлең айтып жатыр, өнерлеріңіз өседі. Барлықтарыңыздың дауыстарыңыз әдемі екен. Аспаптарда ойнап үйреніп жатсыздар. Ол жігітке жеті өнерде азиттың иесі болмаса да, адам ең алдымен өте терең адам болуға ұмтылу керек, білімді болу керек. Ең алдымен дұрыс адам болу, ол ең басты кәсіп. Ең бастысы еңбек ету. Еңбек түбі бәрін жеңбек деген бар. Қазақ атамыз қалып айтпаған ол сөздерді. Сол себептен сіздерге сәттілік, әрбір қадамдарыңыз оңнан болсын, зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Тұрмысқа шығып кетуді ұмытпаңыздар. Сол, жігіттер. Ahí Dimash les dijo unas pequeñas palabras, ¿no? Les dijo que tienen que, básicamente que tienen que tener mucha pasión por lo que hacen, tener mucha diligencia, lo podríamos traducir a estar muy bien enfocados, ¿no? A qué es lo que quieren y trabajar duro, como siempre lo ha hecho Dimash, trabajar duro para lograr sus metas. Y que lo más importante es que deben ser unas personas íntegras, honestas, no nada más con el exterior, sino con ellos mismos.
This was my first time interacting with so many peers in Kazakhstan, all from diverse academic backgrounds but sharing a deep passion for music. As we chatted together, any cultural barriers completely vanished. 3, 2, 1。同频的歌声点亮了大家的心情，而另一条路线上的歌手却正在忐忑着。Hazır Розовое озеро, Pink Lake. 哦，为什么这片 Ana el lago rosa. Оны розовый болатын себебі ол жерде жаңағыдай балдырлар бар, өсімдік. Сол өсімдік тұзбен жаңағыдай әрекеттескенде сонда күннің көзіне солай отражение береді деген сияқты. Қалай? 我想知道我们要去的这个湖是很多人都会去吗？ Yeah, өте көп. Ok, ellos 4 van a ir a un lugar que se llama el Lago Rosado. Y Shang Xiyun le preguntó al guía que por qué el agua se veía de ese color, y ya le dio la explicación científica al guía. Dijo que el agua se ve así por las algas que contiene, que al hacer contacto con la luz del sol hacen una reacción química que hacen que se vea de ese color. Өте көп адам сол жаңағы қызғылт реңді көру үшін барады. Негізі міне. Wow, sí, se ve muy bonito, ¿eh? Y sí, es con el color rosa. De hecho, déjenme presumirles. No es presumirles, sino comentarles. Aquí en México hay en el país, no en la ciudad, en el país, hay un lugar que se llama Bacalar, que está al sur. Está en Quintana Roo. No me acuerdo si es Quintana Roo o es... No, creo que sí es Quintana Roo. Y ahí hay una laguna, la famosa aquí en México, la famosa laguna de Bacalar. Esa laguna, el agua se ve de 7 colores diferentes. Es como si estuvieras viendo un arco iris reflejado en el suelo. Es bastante interesante. Yo creo que debe ser por lo mismo, ¿no? Por la composición de las algas que hay en el agua, que al contacto con la luz solar hacen esta reacción química. Pero sí, una parte se ve azul, otra se ve verde, otra se ve la combinación entre azul y verde. No sé, son 7 colores diferentes. Por eso se llama la laguna de Bacalar, la laguna de 7 colores. Y si los ves y se distinguen exactamente y se ve la división de cada color. O sea, está muy bonita. Les recomiendo que busquen en YouTube videos de laguna de Bacalar. Y van a ver que se ve impresionante. O si quieren, en un futuro reaccionamos a un video de la laguna de Bacalar. He visto que muchos me han pedido en los comentarios que reaccione a videos presentándoles mi país, presentándoles México. Si gustan y me lo dejan aquí en los comentarios, con todo gusto, ¿no? Photoshop. No. Бұл жерде 2020 жылы бүкіл Қазақстан түгіл емес, жан-жақты шетелден де келді. Күніне 1000-2000 адам келетін күндер болды. When did autumn begins? Күзде дегенде ол уже ағарады. Су туған кезде аппақ болады ол. What? White. аппақ болады. Вообще розовый болмайды, аппақ болады. 那是不是天气不好就看不到粉色的湖了呀？ Иә, ауа райы жаман, жел болса, күннің көзі болмай қалса, онда көрінбей қалу мүмкін. 今天天气看起来是好的。那一抹让人心心念念的粉色，是大自然限定的浪漫，全凭天气成全。不知道今天大家有没有这样的好运气呢？ Hello everybody, I'm Prince and today we are going to a new vacation trip. Vacation, yes, we're going to a vacation trip. We're going to see some lake. I expect it to be pink. I have a really small expectation because it's only once in 5 years, so I want it to be pink today. This is 佩林。嗨，我们今天会去看粉色湖，然后刚刚有说如果天气不好就看不到，但是我相信今天我们会看到的，因为天气很好，哈哈。嗨，我们现在在去粉湖的路上。好。我觉得我们一定会看到粉色湖，不知道为什么。因为我们都是 lucky girl，lucky guys。我们有 pink star。今天很 pink 穿的。pink。Last but not the least, the guide for today. We will be lost like sheep if there is no such guide.
Aidar, one applause for the Aidar. Yes, hello. 4位歌手向着迷人的粉色天空之境出发，他们会有足够的好运气吗？哇 ，horses！ 哇哦！我喜欢马群。哎呀，自由的马呀！我想成为他们一员。哇哦，哇哦，一望无尽。我觉得躺在这个地方，如果没有太阳的话，真的很舒服。我们到了。哇！哇哦！这云好像棉花糖。 The sky is really beautiful. It's like somebody put a paint. 哇，一望无尽。哇，好漂亮。 Fíjense que me gusta mucho que allí en Kazajistán todavía hay manadas de caballos salvajes, que ya es muy raro de ver. 哇，像一面镜子一样，好平静啊，好安静。 Lake for the makeup artists. 是粉色的吗？ It seems to be pink. 我觉得在这儿来这儿就应该拿个那个小毯子，在这一坐一天，再吃点小零食，喝茶，听听音乐，就很。哇，谁可以帮我们准备一下？粉色的湖呢？可能得走近看看吧。近看好像没有粉色。怎么样，朋友们？跟想象中的一样吗？ That part there looks like the cleanest water ever. 其实也蛮美的，挺漂亮的呀，虽然没有粉色。哦，其实这儿给我感觉真的有点像纳木错，哈萨克斯坦的纳木错。我感觉大家就很努力的在安慰自己。遗憾肯定有很多嘛，我觉得处处都是会有遗憾的。我觉得没有看到的话，应该会失落。但是像我说的，我觉得过程也很重要，就是有身边的朋友，我们一起玩、一起聊天、一起经历，也是一种很美的回忆。虽然没有看见粉色湖，歌手们难掩失落，但好友出行总有互相打气的方式。It doesn't matter. We're happy just being together. 我爱你们！我希望我们友谊长存。我希望大家身体健康。我希望大家天天开心。我们8个人明年都开全世界的巡回演唱会。这个好。Yeah! Every day, forever. I agree. 从满分的期待到落空的失望，这像极了大多数人奔赴目标时会经历的落差。此刻结果似乎已经没那么重要，毕竟那些并肩走过的路，已经成了比风景更珍贵的收获。Bro, we really appreciate your time and your efforts and your stories. Оқасы жоқ, рахмет сіздерге де. It's very nice from you. Yes. 他一直在偷笑，他一直在偷笑，他在假装思考。他会不会一会儿就会变粉呀？ енді бір жерге барайық қазір. Тағы бір баратын жері бар. Which is a pink lake. жоқ, I guess so. мен оған мынаны күлгін рен көл деп айтқан жоқпын ғой. деп айтсайшы. 告别湖畔的小乌龙，我们从大自然转身。Ok, aquí lo que pasó fue lo siguiente. Para los que no alcancen a leer los subtítulos, estos 4 cantantes iban a ir a un lugar que se llama Lago Rosa. Y el guía les dijo que
tenían que correr con mucha suerte, que fuera un muy buen día y que no siempre el lago se veía rosa, que cuando no había la temperatura adecuada, el lago se veía de color normal, como un lago cualquiera. Y llegaron a pequeña laguna que está ahí y los cantantes se decepcionaron porque no lo vieron rosa y estaban tristes, pero estaban tratando de motivarse de otras maneras, ¿no? Por ahí diciendo que iban a hacer los 8 juntos una gira mundial de conciertos todos los días y, o sea, y deseándose ánimos y todo eso, pero se les notaba la tristeza y el guía les dijo, no se preocupen, todavía tenemos que ir a otro lugar. Y Prince le dijo, entonces ahora sí ya vamos a ir al lago rosa, y el guía les dijo que sí. Dijo, este lago que está aquí, dice, yo nunca les dije que fuera el lago rosa, y dice, y yo tampoco les dije que que estamos aquí fuera un lago. Es una pequeña como lagunita, y ahora sí los va a llevar al lago original al que tenían que ir, ¿no? Primero fue como que para decepcionarlos, como que para darles la sorpresa, no sé, pero lo hicieron bien, bien pensado. 继续中轴线的城市漫游吧。 Seguimos con el recorrido de Astana, de Sai Chengdu y de Nurjas. 好了，我们站定这儿，看前方。好，刚才的那个生命之树。 El árbol de la vida. 对，在另一个建筑物这边，后面就是汉沙德。 La tienda del Can. 大帐篷，可汗之帐。 La gran carpa. Está muy bonito ese edificio. 好像是有点透明塑料的感觉一样，所以它这个材质是有一点半透明的，因为阿斯塔纳常年是比较冷的。 所以大家就很喜欢创造一个极其温暖的环境在这个室内，所以这边是常年恒温。晚上的话特别美。Wow, wow, de noche se ve increíble, ¿eh? De color morado se veía fenomenal. De todos los colores se ve muy bien. Pero ya saben que el morado es mi color favorito. Pero de todos los colores se ve muy bien. 打造出室内恒温空间，它以哈萨克传统游牧。 Vean, ahí está de morado otra vez. Entre medio morado y rosa, pero se ve, parece un ovni, parece una nave espacial. 毡房为设计本源，是世界最大自立式帐篷型建筑，既承载着游牧文化的生活智慧，又以室内休闲、商业体验、 Es un centro comercial 多元功能，成为居民日 y 常打 tiene 卡、 atracciones 休闲欢聚 infantiles. 的活力主场，让草原上的都市生活更添松弛。 没想到一个商场的外形可以这么独特。对，这是一个商场综合性的。里边的商场还能开吗？还能买到保暖内衣吗？ Me encanta esta pareja, no sé por qué, pero yo creo que desde el principio del programa ellos dos se entendieron muy bien, se empezaron a llevar muy bien y creo que podrían hacer algo muy, muy bien ellos dos juntos en un futuro, ¿eh? Más aparte de que si llegan a hacer un dueto en el próximo episodio, ¿no? Yo creo que la amistad que tienen ellos dos los podría llevar a trabajar y colaborar juntos y hacer muy buenas cosas. Nurjas podría introducir a la cultura kazaja a Sai para que se haga famoso ahí, y del lado contrario Sai puede introducir a Nurjas a la cultura china para que se haga famoso también ahí. Se pueden ayudar mutuamente y aparte tienen muy buena química, no sé por qué sus estilos son muy parecidos, compaginan muy bien. Nurjas, al ser cantante de teatro musical, tiene ese pequeño fondo operístico, sobrio, solemne, y Sai, al ser cantante de ópera, tiene todo lo que se requiere para hacer también teatro musical. No sé, yo creo que pueden hacer un gran dueto, un gran dueto. 你是要送他一个吗？对，他说真的，他送我超过哇，这个太贴心了。拍照。来。OK， 我们走下一站阿斯塔纳 Opera Center。Opera Center。对，走吧，出发。在这儿就直接能看到那个阿斯塔纳大剧院了。Ahora van a ir a la ópera de Astana. 它是大剧院还哦。Oh, hermoso el edificio de la ópera de Astana, ¿eh? Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio, en la segunda parte. ¿Qué les está pareciendo, mis queridos Diers, esta primera parte de este viaje? Estos futuros duetos que se van a realizar, por lo que creo que veo, ya sé cómo van a quedar. Nurjas con Prince, que es lo más seguro porque se fueron ellos dos juntos. Digo, Nurjas con Prince, otra vez dándole con Prince. Nurjas con Sai. Prince con Li Pei Ling.
Julia con Urcholpon van a repetir. La Danshu con Sang Si-yoon. No sé, va a ser interesante. Me hubiera gustado Julia con Lee Pei-ling, pero bueno, digo, tampoco no está mal, ¿no? Las parejas que se formaron. Pero sobre todo, quiero ver, por favor, quiero ver la de Psy, Chengyu con Nurjas. Va a ser muy interesante de ver y les deseo todo lo mejor. Pero bueno, la opinión más importante es la que tengan ustedes. Díganme qué les pareció, qué les está pareciendo este viaje, qué les están pareciendo las parejas que se están formando para los próximos duetos. A lo mejor si quedan así, o a lo mejor al final del programa nos los cambian y es por suerte un sorteo. No sé, vamos a ver qué pasa, pero ojalá que se dé la de Nurjas y Psy Chingyu. Yo creo que daría todo por ellos. Y pues bueno, así que como siempre les digo, si esta videoreacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.